Bueno, hola a todos y a todas. Es para mí un placer pues, tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones con vosotros y vosotras sobre estos temas tan interesantes. Y lo primero que yo diría es que estamos hablando de conceptos que responden a nuestro deseo imposible de capturar lo que es inefable. Y como dice el Tao es aquello que no puede ser conceptualizado. Partiendo de esa base, bueno, ¿cuál es más útil o beneficioso para la humanidad? Yo también cuestionaría un poco la pregunta. Yo recuerdo que cuando mi hijo Alex era muy pequeño, 3 años o así, pues a lo mejor yo siempre pues, intentaba hacerle elegir, ¿no? Le decía, ¿qué te gusta más, esto o esto? Y él siempre me miraba con cara extrañada y me decía, los dos. Es decir, ¿por qué elegir? Ambos cumplen una función. ¿Por qué elegir entre espiritualidad y religión? ¿Cuál es más útil o mejor? Yo creo que las dos cumplen su función y se trata de integrarlas. Evidentemente entiendo la pregunta, porque ambos conceptos pues, se pueden y se suelen, sobre todo pues, en las últimas épocas, se suelen contraponer, ¿no? En el sentido de que la espiritualidad moderna ha surgido como una reacción, perdón, ha surgido como una reacción contra la religión, ¿no? Igual que el ateísmo o que el agnosticismo. La espiritualidad sería la forma moderna de satisfacer las necesidades místicas y de trascendencia de aquellos que se sienten desilusionados por las religiones tradicionales institucionalizadas. Y por eso mucha gente pues, sale con esa muletilla de que yo soy espiritual pero no soy religioso. Y bueno, evidentemente su razón tienen porque la religión institucionalizada pues en muchas ocasiones se ha equivocado con esa obsesión por tener una verdad que es imposible tener la verdad sobre esto que hablábamos, ¿no? Sobre asuntos trascendentes que están más allá de nuestro alcance. Repito que es imposible tener esta verdad. Pero también a mí me interesa definir la espiritualidad en un sentido más amplio y por tanto ir a integrar ambos conceptos. Desde mi punto de vista y desde esa perspectiva, la espiritualidad se referiría a la experiencia y a la conexión del individuo con la dimensión trascendente de la realidad. Y la religión, en ese caso, sería solo una expresión y, por tanto, una parte de la espiritualidad. Para mí la religión sería la dimensión colectiva e institucionalizada de lo espiritual. Lo espiritual es algo que tenemos dentro de todos nosotros, que está dentro del ser humano. Somos el animal espiritual por antonomasia y es lo que nos distingue definitivamente de todo el resto de seres vivos. Esa necesidad de hacernos estas preguntas trascendentales, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y además, bueno, pues la religión implica pues, la adhesión a una determinada tradición de fe y la espiritualidad la trasciende e incluye, es más amplia, está libre de esas limitaciones, con lo cual la espiritualidad puede ir acompañada de una religión o puede surgir por sí misma, por sí sola, como esa necesidad intrínseca al ser humano. En definitiva, yo creo que es muy interesante y muy necesario integrar espiritualidad y religión. Creo que ambas ocupan su lugar. Una surge dentro de nosotros mismos, como esa necesidad imperiosa que tenemos y como ese impulso inmanente que tenemos. Y la religión, bueno, pues es esa necesidad también del ser humano de socializarlo, de
pertenecer a una comunidad que comparte conmigo ese impulso a la vez. Y a la vez yo creo que el gran reto también está en integrar las religiones entre sí. Por lo que decíamos antes, porque las religiones han sido las que se han equivocado durante más tiempo en creer que tenían esa verdad sobre algo que no se puede, sobre lo que no se puede tener la verdad, porque no existe esa verdad, o está más allá, existe esa verdad, pero está más allá de nuestras posibilidades tener esa verdad. Y realmente si examinamos las distintas tradiciones religiosas del mundo, pues sin duda surgen muchas diferencias, pero esas diferencias son superficiales y lo que realmente hay es una serie de profundas similitudes, que más allá de las disparidades hay unos pocos hechos esenciales en las que todas o casi todas las religiones están de acuerdo. Y eso yo creo que es lo realmente importante y eso creo que dice algo realmente fundamental sobre el ser humano y sobre nuestro potencial, que somos capaces de conectar con una dimensión inefable, trascendente, que está más allá de nosotros mismos y que es real, ¿no? Entonces, el buscar y el dar su lugar a cada uno de estos términos y de estos conceptos, yo creo que es casi más importante que el tratar de decir cuál es mejor o cuál es peor. No creo que ninguno sea mejor o peor. Ambos tienen su lugar y tienen su importancia. Pues nada, eso era simplemente lo que quería compartir y un placer. Muchísimas gracias.